Buenos días, hoy 25 de mayo es un día de celebración, no solo por ser martes de campo, sino porque también hoy celebramos que Oviedo fue historia y en Oviedo fue uno de los momentos más importantes para reclamar la soberanía popular del pueblo español. Creemos que hoy procede a hacer una valoración del Ecuador del mandato del bipartito y vamos a hacerlo Nacho y yo, y bueno, luego si queréis también podéis preguntar alguna cosa también a Daniel Ripa. Bueno, en primer lugar, podríamos hablar de tres cuestiones. Lo primero, hablar de un gobierno zombie que es absolutamente carente de inteligencia política. Un gobierno de los recortes y un gobierno que funciona como una agencia de colocación. En primer lugar, un gobierno zombie porque la única preocupación por destruir todo lo que anteriormente habíamos hecho como tripartito hace que hayan perdido 2 años del tiempo del mandato destruyendo todo lo que habíamos hecho. Y creemos que eso no ha sido para nada inteligente, porque en vez de haber aprovechado los proyectos que estaban en marcha y haberlos hecho suyos, lo que han hecho ha sido destruirlos, como ha sido el Boulevard de Santullano, el proyecto del Campo San Francisco, de reforma del Campo San Francisco y del entorno, todo lo que habíamos planteado, el protocolo y la hoja de ruta para adquirir La Vega y para hacer de La Vega un espacio municipal y luego además vemos cómo dejan absolutamente abandonados los barrios y la zona rural. La única obra significativa que ha tenido el bipartito durante este Ecuador de mandato ha sido la demolición del Spa, lo cual es significativo de la ausencia de proyecto por parte de este gobierno. También vemos cómo ha sido un gobierno absolutamente sectario porque se ha encargado de otra de las obras significativas de poner una bandera en la Plaza de la Escandalera, en hacer obras y proyectos de carácter menor para el centro de Oviedo y ha dejado abandonados los barrios y ha quitado del espacio público los bancos arcoiris que eran un símbolo de diversidad y de apertura de la ciudad. En segundo lugar, hablamos de los recortes. Nada más llegar, como sabéis, hicieron un recorte brutal en becas, despidieron a 26 trabajadoras de educación infantil y ahora mismo también están atacando la conciliación familiar con recortes en apertura de centros en periodo estival. La escuela de música sigue sin personal, es una escuela de música que ahora mismo no está atendida de manera digna. En materia de igualdad y de cooperación también han habido recortes, como sabéis. En materia de bibliotecas, las bibliotecas ahora mismo hubo incluso un peligro de que se cerrara una biblioteca pública y las bibliotecas, pues gracias a la reivindicación ciudadana, hemos conseguido que se hayan ido abriendo de manera paulatina. Además es un gobierno que está sin presupuesto, en el momento más difícil de la historia de nuestro país en décadas. Un gobierno sin presupuesto es un gobierno que es incapaz de poder llevar a cabo proyectos de envergadura para poder atender a la ciudadanía y poder atender la situación de pandemia y el contexto social y laboral por el que están pasando muchas familias ovetenses. Y al mismo tiempo funciona como una agencia de colocación. Funciona como una agencia de colocación porque es el gobierno más caro de la historia de Oviedo, porque su permanente confusión entre lo público y lo privado, como sabéis, 2 concejales que nos cuestan bastante, están compatibilizando estar al 100% en sus responsabilidades como concejales de gobierno, al mismo tiempo que siguen llevando en paralelo sus negocios privados. Y por otro lado, siguen funcionando como una agencia de colocación porque nombran afiliados de sus partidos como directores generales. Por ejemplo, el director general de Ciudadanos y, por ejemplo, el director general de Seguridad Ciudadana, uno es del Partido Popular y otro de Ciudadanos, ¿no? Llenan de asesores y de personal con sueldazos la administración y al mismo tiempo nos encontramos con jubilaciones masivas, no solo en el SEI, sino en otras áreas de gobierno, y se desmantela y se desangra en la administración con cientos de plazas sin cubrir. En conclusión, tenemos un gobierno sin ideas, un gobierno más allá del monocultivo de la hostelería y del turismo, que no tiene ideas en ese sentido, y que precisamente cuando la pandemia nos ha enseñado que hay que diversificar la economía, precisamente que no podemos vivir solo de la hostelería y el turismo, que no podemos ser solo una ciudad de servicios, sino que hay que apostar por otro tipo de economías, tanto en Oviedo como en Asturias. Estamos gobernados por Otea y ese sectarismo va a hacer que estemos acabando con San Mateo, con las singularidades de San Mateo, tanto como lo que son los chiringuitos, como son los conciertos públicos en las plazas públicas. Algo que tiene que ver con esa actuación
absolutamente sectaria de este gobierno bipartito, que la consecuencia inmediata va a ser acabar con las fiestas de San Mateo, algo emblemático para la ciudad y para la capital de Asturias. En conclusión, no han venido a trabajar para la mayoría, sino para unos pocos. Es un gobierno del fotocol, del humo y de promesas incumplidas. Podríamos decir que, bueno, esa sería un poco la conclusión que hacemos nosotros de estos 2 años de mandato del Ecuador, y también deciros, ahora Nacho va a hacer una valoración más concreta de los proyectos de ciudad, pero que desde Somos Oviedo y desde Podemos Oviedo vamos a trabajar para que en el año 2023 haya una alternativa progresista en Oviedo, una alternativa que vuelva a hacer de esta ciudad una ciudad diversa, moderna, abierta, igualitaria, con justicia social, con servicios públicos, y una ciudad que devuelva la alegría y el color a esta ciudad y que no sea una ciudad monocolor y en blanco y negro. Bueno, en primer lugar, feliz martes de campo a todos, que ni le hemos dicho. Me toca contestar al señor Cantelli, que el otro día salió diciendo que, bueno, que solo había 2 proyectos que eran por parte de la oposición criticados, que no había ejecutado, que era el Boulevard y la muralla, y me he permitido hacer una pequeña lista de todas aquellas cosas que no han hecho y que han ido paralizando a lo largo de este año. Empezamos por lo gordo, el Plan General de Ordenación Urbana. Parado 2 años, o sea, el documento que había sido entregado en su día al ayuntamiento que gobernábamos nosotros ha sido paralizado. El Plan General del Cristo Buenavista, 8 meses para responder 3 alegaciones y para encima lo hacen mal y tienen que repetirlo. Si eso no es parálisis, no sé qué puede ser. El Paseo de los Álamos, hubo un concurso de ideas, me refiero, en el cual hubo una serie de ganadores, en el cual que estaría ya realizado el Paseo de los Álamos. O sea, hace 1 año que estaría el Paseo de los Álamos. Venía para acá y cualquier vecino de Oviedo puede cogerse un cacho de mármol de un patrimonio que está tirado y roto en alcantarillas. Esto no es parálisis. O sea, y fue porque ellos lo paralizaron. O sea, estaría ya rehabilitado. Cuando hablamos del concurso del Campo San Francisco, también podemos hablar, pues, de las peatonalizaciones de Fruela, la peatonalización de la calle Pozos, que volvieron a sacarla, pues, en un nuevo proyecto. Peatonalización de calle Paraíso, que también está el proyecto, paralizado. Carril bici a Coyoto, paralizado. Jesús Arias Velasco, peatonalización, no se sabe nada de ello. Carril bici junto al Nora, tampoco se sabe nada de ello. La fábrica de gas. O sea, mirad que eran liados, que tenían la fábrica de gas a 4,5 millones de euros para comprarla para lo público, tampoco han sido capaces, sino al contrario, lo han llevado todo al desastre. El Boulevard de Santullano. Una vergüenza que a los vecinos y vecinas de los barrios, de ciertos barrios de la ciudad, se les retire y se les robe los recursos que se han conseguido para ellos. Hasta las papeleras les roban a los vecinos de Ventanilles y Guillén La Fuerza. Sigamos, los EDUSI. No han sido capaces durante todo este tiempo en sacar ninguna línea de actuación de todas las líneas de actuación de los EDUSI. 10,2 millones de euros de fondos europeos que no han sido capaces de mover. Bueno, los distritos, ni conformarlos han sido capaces. O sea, que simplemente aglutinar a los vecinos, vecinas y representantes de los mismos. ¿Os acordáis de Cantelli anunciando que lo primero va a ser el plan especial del Oviedo Antiguo? ¿Dónde está? Ni siquiera lo han comenzado ni lanzado los pliegos. Y la muralla han tardado 2 años y la venden como si fuera un elemento conseguido por ellos, que no es, también es una cosa de nuestro mandato. Plan especial del Monte Naranco, del entorno de los monumentos del Monte Naranco. Eso, nada más llegar lo paralizaron. Pero tenemos 2 planes especiales que podían haberse realizado y ellos, por su sectarismo, lo paralizaron. El Anillo Verde, también paralizado en contratación. Plan de movilidad. Nos andan liando con carriles bici para aquí y para allá. El carril bici, me refiero, está diseñado el plan de movilidad que iban paralizando otros 2 años. Que tenían los documentos ya entregados. 2 años de parálisis. Los carriles bus paralizados. Bueno, los meandros del Nora los sacan ahora después de 2 años que ya estaba hecho. El conjunto histórico de Olloniego, la periferia del concejo, Olloniego, Trubia, el polideportivo, la variante, las ordenanzas que están hechas, no han sido capaces ni meter un papel para ponerlas en marcha. La ordenanza de ruido, bueno, y una serie de cosas, no os voy a dar el resumen completo. Todo esto demuestra que durante 2 años, por sectarismo, como decía antes Ana, han ido y han paralizado proyectos básicos para la ciudad, y que por culpa de ese sectarismo político que tiene esta gente, nos encontramos ahora con una cosa tan relevante, además hoy martes de campo, pues con el Paseo de los Álamos totalmente destrozado, que si hubieran continuado con el proyecto que teníamos nosotros,
años, solo esa parte ya estaría rehabilitada y ya estaría puesta a disfrute de todos los ciudadanos y no estaría deteriorando ese patrimonio histórico de la ciudad. No sé si queréis algo más. Y esto prometo que lo voy a devolver a la alcantarilla en la cual me lo encontré. Que luego me acusan de... A la alcantarilla, en serio. Hablas un poco de lo que supone el acto de Toreno para avanzar un poco. Sí, perdón. Vale. Para el grupo parlamentario. Sí, bueno. Empiezo también un poco por una breve valoración de este mandato de Oviedo, ¿no? Yo creo que lo que demostró el tripartito en la pasada legislatura, lo que el gobierno de Podemos, de Somos, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, es que se podía hacer un Oviedo que se gestionase mejor, que redujese la deuda, que impulsase proyectos de ciudad, que consiguiese y captase fondos europeos, que aumentase, digamos, que todo eso se hiciese sin recortar, sino ampliando a un nivel histórico las becas en la ciudad, para que las familias pudiesen tener actividades escolares en los colegios, para que pudiese haber becas de comedor, becas de desayuno, ¿no? O sea, se demostró que había otro modelo de ciudad, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno de Cantelli cuando llega a gobernar? Bueno, pues lo peor que puede hacer un alcalde, que es intentar borrar las cosas buenas que se habían hecho en el mandato anterior, ¿no? Y entonces yo creo que estos 2 años han sido 2 años de intentar demoler buenas ideas para la ciudad, intentar demoler proyectos como se ha explicado ahora, ¿no? Pero proyectos como el Boulevard, proyectos de desarrollo de ciudad que permitían captar fondos, mejorar la sostenibilidad, intentar destruir las becas que ayudaban a las familias, intentar destruir un legado para poner banderas, ¿no? Al final ha sido quitar recursos a las familias para poner banderas, quitar recursos para europeos para desarrollar proyectos de ciudad para poner la nada. Eso es lo que ha sido el gobierno de Cantelli, ¿no? Una reacción al final, no como en los momentos de vacas flacas, que entendían el ayuntamiento como una forma de distribuir negocios grandes negocios a sus amigos, ¿no? sino en las vacas gordas, sino que ahora están en las vacas flacas, que es distribuir lo poco que queda después de demoler todo para sus pocos amigos que les quedan, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos una ciudad paralizada, pero no solamente paralizada, sino una ciudad donde el gobierno ha trabajado insistentemente para borrar los buenos ideas que podían ayudar a avanzar Oviedo, a poner Oviedo en una ciudad de progreso, una ciudad que avanzase hacia el año 2030, hacia el año 2050 con progreso, ¿no? Bueno, quien entiende el ayuntamiento como un único instrumento de reacción para hacer sus negocios para muy poca gente, pues creemos que evidentemente se equivoca, ¿no? Yo creo que Oviedo se merece buenas ideas, se merece trabajo, se merece progreso, y eso es lo que se construyó en yo creo que unos años que, repito, se redujo la deuda, se aumentaron becas para las familias y se impulsaron proyectos que consiguieron el aval de las instituciones europeas, ¿no? Eso es lo que se consiguió gobernando de otra forma, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el sectarismo es poco. Diría que más que sectarismo es ineficiente y es gobernar sin proyecto, ¿no? Gobernar para repartir para unos pocos, ¿no? Lo que le queda. En materia del día que celebramos hoy, bueno, pues creemos que evidentemente es una buena noticia. Es una buena noticia que Asturias recuerde lo que fue, recuerde su pasado, recuerde que tal día como hoy, en 1808, se reconocía por vez primera la soberanía popular. Asturias reconocía que el pueblo era el que mandaba y el que ordenaba, el que construía horizontes posibles, el que no se rendía ante una invasión, y que Asturias era mucho más que las élites. Eso es lo que se celebra este 25 de mayo. Es un día de una importancia máxima, es un día que nosotros creemos que tiene que ser festivo, se tiene que celebrar festivamente, en paralelo al 8 de septiembre. Hay una fiesta que es más cultural, más religiosa, con otras connotaciones, que es el 8 de septiembre, y una fiesta que es popular, que es la fiesta de la soberanía. Es el momento en que Asturias dijo que quería que tenía voluntad de construir un futuro, que tenía voluntad de no rendirse a una invasión extranjera en ese momento, y que tenía voluntad de obedecer a su gente. Evidentemente, no solamente tiene que celebrarse hoy, sino que tiene que ser una fecha, una celebración, una festividad que se mantenga a lo largo de los años, ¿no? O sea, y esto también hay que decir que es inconcebible que haya estado en el olvido durante décadas, ¿no? Llevamos nosotros proponiendo desde que entramos a las instituciones la importancia de este 25 de mayo, ¿no? de esta Constitución, digamos, es el momento constitutivo casi de la Junta Suprema, de la Junta General, y por lo tanto es el momento que se tiene que valorizar, ¿no? O sea, la Constitución, repito, la Constitución de Asturias como pueblo, la Constitución de querer ser, y repito, esta festividad no es una celebración que mira hacia el pasado, sino que mira hacia el futuro.
no mira lo que fue, sino que celebra lo que somos y lo que queremos ser como territorio, como país, como pueblo, como voluntad democrática, como soberanía popular. ¿Qué balance de los 2 años de mandato en Oviedo? ¿Qué balance puede hacer de los 2 años de legislatura en el Principado? Yo creo que la primera consideración es que la legislatura en Asturias se constituye en paralelo a la legislatura a nivel estatal. Y mientras a nivel estatal se constituía una legislatura donde había voluntad de avanzar, ¿no? Y lo primero que se hacía era subir el salario mínimo interprofesional, intentar implementar un nuevo derecho que era el ingreso mínimo vital, hacer un sistema de protección con ERTES, con inspecciones de trabajo también para detectar irregularidades, con intentar ir sucesivamente derogando leyes que empeoraban las condiciones de los trabajadores, ¿no? Eso es un poco lo que ha sido impulsar leyes y legislación de protección en materia de igualdad contra la violencia contra las mujeres, contra la violencia sexual, ¿no? Pues es un poco lo que ha sido el mandato de avance, digamos, en el gobierno central. Pues lo que nos hemos encontrado es que Barbón optó por una posición que ha sido absolutamente inmovilista, ¿no? Al final, su propuesta política ha sido una geometría variable donde intentaba acordar con todos los partidos en grandes alianzas que no tenían ninguna clase de contenido. Y esa ausencia de contenido llevó a que mientras se veía como había una voluntad de avanzar a nivel estatal, pues en Asturias seguimos exactamente con los mismos problemas y las mismas situaciones que hace 2 años. No se ha avanzado en ninguna clase de derecho, ¿no? De hecho, y eso yo creo que es evidente. No se ha avanzado tampoco en materia fiscal. En materia industrial tenemos una grave crisis industrial donde no solo es que estemos en crisis industrial, sino que no hay capacidad, o no ha habido capacidad hasta la fecha de defender a Asturias en el conjunto del Estado, decir, oiga, que Asturias, si no hay una defensa de nuestro sector industrial, de nuestro sector económico, está en riesgo de caerse, ¿no? Bueno, pues tenemos crisis en materia industrial, y incapacidad de avanzar en materia de derechos de protección, lo que conlleva que la situación de, por ejemplo, de listas de espera en sanidad o en dependencia, en sanidad, por ejemplo, sale en número récord, y no solo por la pandemia, sino que ya antes de la pandemia, hace un año, estaban en el peor momento de la historia, ¿no? Con lo cual tenemos peor situación de la sanidad, situación crítica de la dependencia, con esperas de hasta casi 2 años, situación crítica en materia económica, con una falta de defensa, digamos, de nuestro sector económico, de nuestra industria, y sobre todo falta de voluntad de avanzar, ¿no? Porque sí que hay alternativas, ¿no? Porque sistemáticamente hemos planteado acuerdos en base a contenidos que impulsasen derechos, ¿no? Acuerdos que implicasen más inversión en sanidad, más inversión en dependencia, otra política de vivienda que no dejase a nadie atrás, otra política fiscal para asegurar que los que más tienen y los que más han ganado por la pandemia no son los que salen encima más fuertes, sino que eso se redistribuya de alguna manera, ¿no? O sea, que se conviertan, que tengamos recursos para convertir los aplausos que dimos a quienes nos cuidaban en medios, en políticas públicas, en personal, ¿no? Con lo cual, ese es el balance, ¿no? El balance es que ese modelo de gestión de foros, alianzas, grandes fotos sin contenido, lleva a que Asturias esté con los mismos problemas que hace 2 años, sin solución, y en algunos casos peor en lo que tiene que ver en la situación de la sanidad, de la dependencia, de la vivienda, de nuestra industria, de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es un balance negativo, pero sobre todo es negativo porque hay una alternativa. Porque sistemáticamente hemos puesto que hay que tener la misma valentía para avanzar que han tenido los ministerios de Podemos a nivel estatal y que han impulsado, pues están intentando impulsar otro modelo de país. Podría haber otro modelo de Asturias, pero falta voluntad política para avanzar.